Bueno, como ya saben, en la madrugada del sábado, bueno, no la madrugada, creo que cerca del mediodía, empezó esta nueva guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. Empezaron a atacar distintos puntos en la capital el primer día y los primeros bombardeos fueron muy fuertes contra distintos puntos en la capital y luego en las horas posteriores empezaron a atacar otros puntos en otras provincias, en otras ciudades de Irán. Bueno, estos bombardeos han continuado durante estos días. Hoy estamos en el día 4 de esta campaña militar, de esta invasión contra Irán. Eh, Ayer también, durante el día y durante la noche se registran bombardeos por casas y además por misiles que han sido atacados desde distintos puntos alrededor de Irán. Eh, por ejemplo, ayer por la noche, en la madrugada, creo que sí, yo estaba despierta, a la 1:30 casi empezaron fuertes bombardeos, fueron de verdad muy fuertes contra el oeste, contra el este de la capital, en el centro de la capital y además un lugar en el sur de la capital. Eh, bueno, a pesar de los bombardeos, estamos todavía viviendo, trabajamos, como periodista hemos trabajado esos días para poder cubrir lo que está pasando aquí en Irán. Estoy dispuesta a sí, preguntas que tiene. No, no, lo que te quería preguntar era, por ejemplo, ¿hubo cortes de luz, hay energía eléctrica? Cuando vos salís a la calle, ¿qué es lo que ves? Porque uno ve las fotos Ujú, de edificios destruidos, pero la ujú, sensación de dónde te escondés cuando empieza el bombardeo. No sé, me interesa el ujú. detalle de la vida cotidiana de cómo es Vale, afectado por vale. esto. Vale. ¿Cómo se está viviendo bajo la guerra, bajo los bombardeos? Entiendo perfectamente. Bueno, acerca de lo que está pasando en las calles, primero debo decir que, bueno, como saben, Irán es un país bastante grande y la capital Teherán también es una de las ciudades grandes de Irán y que no es así que veas, por ejemplo, destrucción en cualquier calle de la capital o de otras ciudades de Irán. No, no es así. Por ejemplo, en las calles alrededor de donde vivo yo, todavía no ha habido ningún bombardeo. Yo sí que escucho muy fuerte los que se registran en la ciudad, sobre todo los que se registran en el centro de la ciudad o que se registran en el este de la capital. Yo los escucho fuertemente y he ido a estos lugares para cubrir, para grabar la destrucción, efectos de los bombardeos y todo esto. Pero la vida todavía continúa. Acerca de cortes de luz o de agua y de esas cosas que no ha pasado. Solamente en el segundo día sí, fue el segundo día de los bombardeos, en uno de los barrios si no me equivoco, se encuentra en el oeste de la capital. En este barrio, bueno, es un barrio grande, pero que en algunas partes de este barrio, cuando se registraron bombardeos, en algunas partes de ese barrio reportaron cortes de luz. Pero en otras partes de la capital no hemos tenido ese problema, no ha habido, es acerca de luz, de electricidad, de agua, gas y esas cosas, no hay problema, no se ha cortado nada. Digo, solamente en ese segundo día, en un barrio, parte de un barrio en el oeste, sí hubo corte de luz, pero no hay problema en ese sentido. Además, quiero decir que en las calles, los supermercados, panaderías, donde ofrecen servicios, bueno, para la gente, bueno, cotidiana, la gente diaria de la gente, la vida diaria de la gente, estas tiendas están abiertos desde el primer día, desde el primer momento de la guerra, se mantuvieron abiertos. Bueno, hay oficinas que trabajan, bueno, por 50% de su personal, los que sí tienen que trabajar. Hay algunas oficinas que por ahora están cerradas. Pero digo, las tiendas, supermercados y esos todos están abiertos, están ofreciendo servicio a la gente. También quiero mencionar esto también, esto que a mí también personalmente me ha interesado mucho, porque yo estuve en la capital. Yo vivo en Teherán,
Durante la guerra de 12 días, hace unos meses, en junio pasado, que bueno, Israel lanzó una guerra contra Irán, duraron 12 días y que Estados Unidos también intervino y atacó algunas instalaciones nucleares de Irán. Durante esta guerra yo también estaba en la capital. En esta guerra anterior, la mayoría de los bombardeos se registraron contra la capital, pero también en otras ciudades también. En esta guerra, muchos de los capitalinos, no puedo decir la mayoría porque no fueron la mayoría, pero muchos de los capitalinos optaron por salir de la capital, salir de la ciudad. Bueno, por ejemplo, salieron hacia el norte del país o a sus ciudades natales para quedarse durante esos días fuera de la capital y, bueno, fuera de, bueno, más lejos de amenazas y de bombardeos. Pero yo salía en la calle, bueno, yo me quedé en la capital para cubrir lo que estaba pasando en las calles. Yo salía y veía muy poca gente, pocos coches y esas cosas. Pero esta vez lo que me interesa es que, bueno, gran parte de los capitalinos han preferido quedarse aquí. Y que yo, por ejemplo, hoy también tuve que salir a dos distintos puntos de la capital para hacer una grabación para mi nota. Y estaba viendo que, por ejemplo, en algunas partes sí que, no algunas partes, en todas las partes de la ciudad, donde yo me fui hoy, veo la gente pasando en sus coches, bueno, salen, por ejemplo, para, no sé, hacer sus compras diarias en el supermercado y esas cosas. Sí que la gente está muy preocupada porque acerca de que hasta cuándo va a durar y que cómo va a terminar, y además ves a veces ese temor en la cara de la gente, porque Mariam. estás en medio de la calle y después escuchas un bombardeo. Sí, dime. No, te Dime. quería consultar por esto último que vos estabas diciendo, la diferencia entre lo que pasó en junio pasado y ahora con la respuesta de la gente. Que la gente se quede en Teherán, ¿tiene que ver con que no tiene lugar a donde ir o que trata de seguir su vida normal, o es una decisión de apoyo al régimen? Porque habíamos visto algunas protestas, si yo no me equivoco fue hace aproximadamente un mes y medio, que fueron reprimidas para lo que es nuestra visión occidental muy brutalmente, y no se entiende muy bien cuál es la situación actual de la población con referencia a las autoridades. Ah, vale. Mira, acerca de que no tienen lugar, no, eso no es cierto, porque la misma gente que hace unos meses podía, por ejemplo, tenían sus chalets del norte de Irán, o las que tienen familiares, parientes en otras ciudades, bueno, siguen teniendo esa situación para salir de la capital. No, eso no es la ocasión. Lo que pasa es que yo creo que la razón más importante y principal razón para que no han optado por quedarse en la capital es bueno, prefieren continuar su vida diaria, su vida cotidiana, porque no sabemos hasta cuándo va a durar esta situación. Entonces, yo conozco a algunas personas que han salido, pero digo, entre los que conozco yo, los familiares, amigos, compañeros y todo eso, ahora estoy viendo que la mayoría se han quedado esta vez en la capital, en Teherán. Bueno, los que en sus ciudades grandes y sobre todo en la capital. ¿Y sobre el apoyo al Yo régimen creo que la gente prefiere. Yo creo que lo que prefieren es, bueno, continuar su vida cotidiana. Pero eso también es importante, porque, ¿sabes? Porque desde que mataron al líder supremo de Irán, al Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, cuando se confirmó esa noticia, esto se realizó, digo, sin ninguna convocatoria, sin que haya alguna invitación de parte de las autoridades. La gente automáticamente, desde que se anunció esta noticia, empezó a salir a las calles para expresar su duelo, para mostrar su apoyo también a que sí que, bueno, no está el líder, pero que nosotros apoyamos al gobierno, a las autoridades, y para decir que no quieren lo que dicen bueno, lo que dicen, por ejemplo, Estados Unidos y Israel, que han tratado mucho por este cambio de gobierno, bueno, derrocamiento del sistema. Entonces, para decir no a esta situación, por esto se han salido a las calles desde el primer momento que se confirmó esa noticia. Y todavía por las noches, bueno, anoche pasó esto, bueno, desde hace 2 días. Y durante estos dos días ha continuado estas movilizaciones. La gente se reúne
en las plazas principales de la capital y de otras ciudades de Irán. Primero para, bueno, expresar su duelo para lo que ha pasado y además para expresar su apoyo a autoridades de Irán. No digo que todos los iraníes, esto sabemos todos que no todos están a favor del sistema, no todos apoyan 100% al gobierno, pero lo que pasa es que ahora es la cuestión del país de Irán. Entonces, lo que ha pasado, esto es algo histórico en Irán, algo que hemos visto también durante la historia de Irán, que cuando se trata de la tierra, del país, de integridad territorial, de soberanía, la mayoría de los iraníes se unen, a pesar de las diferencias que se sienten o de críticas o de que no quiere que es muy crítico con ese sistema, con ese gobierno, incluso con el líder supremo, con sus políticas y todo, pero que el asunto de Irán, del país, une mucho a los iraníes. Bueno, que la gente se vuelve como muy unido, muy consciente de la situación, que la amenaza está se está estableciendo en contra del país y del territorio de Irán. Mariam, a ver, yo no he tenido la posibilidad de visitar tu hermoso país. Creo que ninguno de los que estamos acá en la mesa conoce Teherán. No sé si vos sí conoces algún país o de Latinoamérica o de lo que se denomina Europa Occidental. Pero la idea que hay desde este lugar del mundo es que los derechos civiles están absolutamente vulnerados en Teherán. Yo la verdad que no sé si es así porque, insisto, no vivo allá. Pero que las mujeres no tienen derechos, que las libertades son muy restringidas. Esa visión que nosotros tenemos desde este lado del mundo, ¿es correcta o no? Mira, gran parte de esto se debe a las propagandas que se están haciendo durante años acerca de Irán, de lo que se vive realmente en Irán. Yo estoy trabajando en un canal, tengo muchos compañeros latinoamericanos, que por ejemplo, contratan, firman un contrato de laborar con, el canal iraní y vienen aquí y que todos, sinceramente, se quedan sorprendidos de la diferencia de lo que piensan acerca de Irán y lo que ven en Irán de cerca. Entonces, gran parte de eso se debe a la propaganda que se está realizando durante tantos años y que la verdad es que el Occidente no conoce la cara verdadera de Irán. Por ejemplo, voy a hablar un poco acerca de las mujeres. Yo soy una mujer iraní que he crecido aquí, he nacido, he crecido, he estudiado, estoy trabajando, he viajado solo por el país y he viajado solo afuera de Irán también como una mujer iraní. No he tenido ningún problema en ese sentido. Y que la mayoría de las mujeres iraníes viven como yo. Voy a hablar de esto. Por ejemplo, ahora más de la mitad de los estudiantes que entran en las universidades iraníes después de salir de la escuela, más de la mitad, más del 50% son las mujeres. O sea, que las mujeres entran más que los hombres en la universidad. Tienen ese derecho y nadie los priva de esto. Tenemos derecho a trabajar, no hay ningún problema. Incluso tenemos mujeres que hacen los trabajos que normalmente, tradicionalmente, son considerados como trabajos de los hombres, ¿sabes? Es que no hay ningún problema. Tenemos derecho a votar, tenemos las mujeres iraníes. No sé, es que para mí es tan ordinario, tan normal de tener esta vida, que a veces me sorprende cuando me hacen este tipo de preguntas, pero es por las propagandas. Por ejemplo, si me permites, completo esto también. Hacemos una pequeña comparación. Por ejemplo, en Arabia Saudí, hasta hace unos años, hace pocos años, las mujeres ni tenían derecho a conducir en las calles. ¿Sabes? Pero no existe esa propaganda contra Arabia Saudí por diferentes razones económicas, políticos que hay entre Estados Unidos y Arabia Saudí, todo esto. No existe esa propaganda. Las mujeres sauditas no podían votar.
no podían, bueno, sé que no trabajaban hasta hace poco tan abiertamente, tan fácilmente en todos los lugares que preferían. Pero esto nosotras las mujeres iraníes lo teníamos desde hace tiempo y que digo, esto es nada más puro propaganda. Dígame. Mariam, no, a ver, te quería preguntar, justo ayer nosotros entrevistamos a Teresa Bo. Teresa es la corresponsal argentina de Al Jazeera y Ajá. vivió mucho tiempo en Irán, vivió en Irak, vivió en distintos lugares, bueno, conoce mucho el Medio Oriente, Ujú. en Israel, en los territorios ocupados por Israel, en Jordania. Ajá. Ajá. Y nada, tenía una mirada muy crítica del bombardeo, del ataque que está Ajá. recibiendo Irán en este momento, pero al mismo tiempo nos Ajá. contaba que la represión al movimiento de protesta que hubo en los últimos meses fue una represión muy brutal. Ajá. Y bueno, narraba de miles de personas asesinadas o encarceladas, etcétera. ¿Eso fue así? Bueno, las protestas, déjame explicarte desde el primer momento. Las protestas se desataron por el desplome de la moneda local, por la mala situación económica, porque ya sabemos, esto las autoridades también lo reconocen, que estamos pasando por una situación económica, bueno, mala. Primero empezaron las protestas, fueron por las razones económicas. Empezó, es que en Teherán hay un gran bazar tradicional en el sur de Teherán y es un centro económico muy importante. Durante décadas ha sido muy importante. Entonces, en el Gran Bazar de Teherán empezaron las protestas y en algunas otras partes de la ciudad solamente por razones económicas. Y que la gente salía a protestar y que no había ninguna represión ni nada. Salían las fotos en los medios de comunicación iraníes extranjeros que han empezado las protestas en Irán. Pero después lo que pasó es que Israel, por ejemplo, Netanyahu abiertamente empezó a decir que nosotros estamos apoyando las protestas, nosotros estamos con ustedes, y que Estados Unidos también habló acerca de, de su apoyo a los manifestantes, incluso habló de que la ayuda va en camino y que incluso en algunos medios israelíes hablaron, no me acuerdo el nombre del canal, pero yo lo vi personalmente, que están hablando de que nuestros agentes están en las calles de Teherán para apoyar a ustedes. Y fue en ese momento cuando las protestas se tornaron muy violentas, muy violentas. Y que, por ejemplo, decían que en unas de las protestas y además empezaron a decir que, bueno, empezaron a estas, digamos, lemas contra el gobierno y que pedían el derrocamiento del gobierno en algunas partes y en algunas protestas, no todas. Y fue en ese momento en que, bueno, muchas de las personas que en los primeros días salían a la calle ya dejaron de apoyar las manifestaciones, porque decían que estamos protestando por la situación económica, queremos una mejora económica, que se controle la inflación y esas cosas, pero que que dejaron de manifestarse, dejaron de estar en las calles. Y digo que en este momento fue cuando las protestas se tornaron muy violentos. La policía en primer día, cuando empezó la violencia, el primer día la policía no hago ninguna, solamente vigilaba las calles, no había ningún disparo de parte de las policías y fuerzas militares iraníes, fuerzas de seguridad iraníes contra los manifestantes. Advirtieron a las familias por mensajes y todo que, mira, que hay agentes extranjeros, agentes pagados y apoyados por el extranjero entre los manifestantes y que Mariam, trataran ¿y trataron de generar cuánta gente fue violencia y que ¿cuánta gente fue detenida? ¿Cuánta gente se supone que murió por la represión del gobierno? ¿Estuviera justificado o no? No entro a abrir juicio respecto a eso. Quiero entender cuál fue la magnitud de la respuesta estatal en términos de víctimas. bueno, lo que anunciaron las autoridades fueron más de 3.000 personas. 3.000 Eh, personas que heridas, y que, muertas, detenidas, ¿qué? no, muertes. Ah. Anunciaron que sí, las autoridades anunciaron que las protestas dejaron 3.000 ¿Y hay muertos. evidencia de que los 3.000 eran agentes israelíes, Eso, eran agentes eso norteamericanos o sí, eran sí, iraníes?
No, eso estoy explicando, que entre esas 3.000 personas, las fuerzas de seguridad y policías iraníes que fueron asesinados y además los civiles, los iraníes, bueno, Está. de cualquier ciudad. ¿Pero estaban armadas Pero esas también hubo, personas, sí, Mariam? Porque si no están armadas y el ejército tira a matar y mata, estamos hablando de 3.000 personas, digo, es un número sí, pero gigantesco. digo que Es la represión sí, de sí, una... es gigantesco. Sí, es gigantesco, pero ojo, que algunos de estas personas, digo, que eran pagados por Israel, detuvieron a algunas de esas personas, reconocieron que habían recibido dinero para estar armados y que ellos dentro de Mariam, la protesta estaban disparando a la gente. Dígame. Mariam, déjame hacerte una pregunta. Cuando uno ve el relato de lo que pasa en Medio Oriente, desde acá de la Argentina, que es muy Ujú, lejos, voy a ser muy esquemático. ujú, Hay la versión iraní es que Irán es víctima de un ataque, cosa que se apoya en hechos bastante objetivos, el ataque de Estados Unidos e Israel desde hace bastante tiempo. La versión opuesta es que Irán es un factor de desestabilización, que tiene ujú, agrupaciones, organizaciones que ejercen, entre otras cosas, la ujú, violencia contra Israel o contra blancos occidentales y que, ujú, por ejemplo, estuvo detrás del ataque del 7 de octubre contra Israel. Y en el medio hay una mirada que a mí me parece que es interesante preguntártelo, que uno ve que ahora Irán no está solamente atacando a el Estado de Israel, sino a otros países árabes, o sea, ujú. Emiratos, Arabia Saudita, etcétera, etcétera, etcétera. Países árabes que tienen bases norteamericanas, con lo cual no pareciera ser un enfrentamiento Exacto. solamente entre Irán, por un lado, y Estados Unidos Ujú, e Israel por otro, ujú, sino con Irán y la mayoría o países muy significativos del mundo árabe o del mundo musulmán. ujú, Entonces quería ujú, ver cuál es tu visión en medio de estas miradas, cuál es tu mirada sobre ujú. esto. Bueno, es que tú también mencionaste esto, que Irán está atacando en esos países árabes las bases de Estados Unidos. Es que ya sabemos que alrededor de Irán hay numerosas bases militares de Estados Unidos en toda esa región. Israel viene diciendo desde hace años que Irán es una amenaza amenaza existencial para Israel, para sus autoridades y su territorio y no sé qué. Pero bueno, en esos últimos 2 años estamos también viviendo lo que está pasando en Gaza. No es una, no se puede comparar. Gaza es un territorio muy pequeño, rodeado por Israel, por un lado al mar y por otro lado en Israel, y que sigue atacándolo y que Estados Unidos ha apoyado durante todo ese tiempo a esta campaña militar, esta agresión de Israel contra Gaza, la franja de Gaza. Estamos viviendo lo que pasa allí y que yo creo que eso no tiene ninguna justificación. Matar a tanta gente durante más de 2 años, ya estamos, no sé, dentro del tercer año, de esta agresión de Israel contra Gaza. Entonces, y que Estados Unidos sin sabes, que es un actor fuera de la región, no está en esta región, está fuera de la región y está interviniendo en este asunto entre, no sé, lo que pasa en Palestina, en Israel, en todo eso. Entonces, está pasando lo mismo aquí. Es que es una intervención, es una agresión. Y que Irán había advertido que si me atacan a mí, yo también voy a atacar los intereses económicos de Estados Unidos. Yo voy a atacar las bases militares de Estados Unidos en respuesta y en su defensa. Entonces, Mariam, eh, déjame hacerte dos últimas preguntas. La primera, ¿cuál es tu opinión sobre lo que pasó el 7 de octubre en Israel? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Lo justificás? ¿Te parece que fue criminal? El 7 de octubre del 2023, ¿no? Cuando Israel Ujú. sufrió ese ataque Sí, sí, por sí, sí. parte... Decime, quiero saber qué Sí. ves de eso vos. Lo que me importa hablar acerca de eso es que no tenemos que hablar solamente del 7 de octubre de 2023. Esta fue una fecha en que empezó o que se desencadenó algo que se estaba viviendo durante décadas, una furia de los palestinos que desde hace décadas ven la ocupación de sus territorios, la ocupación de sus casas, de sus viviendas ancestrales. Entonces, ellos durante años están viviendo bajo ocupación y vivir bajo ocupación, yo no he estado nunca en esa situación.
nunca he estado, desde que nací, mi país ha sido independiente, no ha tenido, bueno, nací durante la guerra de Irán-Irak y no he vivido bajo la ocupación. Pero yo, como periodista, he leído mucho acerca de Palestina, de lo que pasa en su día, en su vida diaria. Entonces, lo que tenemos que saber, lo que tenemos que enfocar es que no solamente el 7 de octubre, sino que No, entiendo, 7 entiendo. O sea, décadas de ocupación. lo que entiendo de tu mirada sobre ese día es que tal vez no estás de acuerdo con los métodos, pero lo entendés como respuesta a una situación que venía de muchas décadas. Exacto. Es que la Claro. violencia nunca tiene justificación, nunca en ninguna parte del mundo. Pero cuando ya estás hasta acá, estás furioso y tienes que reaccionar de alguna otra forma. O que, por ejemplo, mira, en el caso de Irán, Irán siempre ha estado abierto a diálogo. Está bien, pero Mariam, perdóname, Hemos así estado como, en Mariam, negociación. perdóname, así como se Vale. condena el asesinato de civiles de Israel a cualquier país vecino, sobre todo en la Franja de Gaza, ¿no te parece que, digo, tenés que condenar, no sé, que hayan secuestrado bebés, que hayan matado niños? Digo, porque si no, parece como que vale todo por una situación geopolítica. Mataron gente que estaba, estaba bailando en una fiesta. No es que fue un ataque coordinado contra el ejército de Israel o contra posiciones militares de Israel. Vale. Yo digo que no es justificable ningún tipo de violencia. No se justifica ningún tipo de violencia. Yo estoy en contra de cualquier tipo de violencia, sobre todo cuando se trata de los niños. Pero ojo, Israel está haciendo lo mismo a diario contra los palestinos. Está bien, pero yo eso no te lo estoy discutiendo. Yo lo que te estoy diciendo es, así como condenamos uno, condenemos lo otro. Sí, eso sí, pero tenemos que condenar ambas partes. Pero ustedes como periodistas condenas, por ejemplo, eso que hay un montón de niños menores en las cárceles israelíes. Pero por supuesto que sí. Eso es por condenado. Supuesto que sí. Mariam, déjame hacerte la última pregunta, que ya es personal. Uno tiene la idea, sin abrir juicio respecto a esto, simplemente la idea de que las mujeres en Irán andan con el rostro tapado. O espera, por eso te digo, o con ropa o con el pelo tapado, de hecho, el otro día estaba mirando una película que era un taxista en Teherán, que va mostrando, y efectivamente los rostros de las mujeres en las calles estaban descubiertos, pero en general el pelo estaba cubierto como por una especie de velo, etcétera. Y yo veo tu foto, la foto que está ilustrando en este momento la pantalla de Radio Con Voz, y vos apareces con el pelo descubierto, con la cara descubierta, y vestida con un suéter que, digamos, nada, diría con mucho prejuicio, casi occidental. ¿Cómo es? Porque me hace mucho ruido el contraste entre lo que uno imagina que la religión musulmana le impone, o las mujeres que pertenecen al mundo musulmán eligen vestirse, y lo que veo de vos en pantalla. Quiero entender eso. Vale, me interesa mucho esa pregunta que me acaba de hacer, porque pensar que la gente en la calle anda con cara cubierta, pues no, es que ya eso no lo ves en Irán. No lo ves en Irán. Mira, Irán es un país de mayoría, es un país musulmán, bueno, tiene el nombre de la República Islámica, es de mayoría chií, tenemos también los suníes, también en Irán, bueno, son una comunidad muy grande en Irán, sobre todo en el sur. Pero acerca del velo o del hijab que las mujeres iraníes tienen que llevar, bueno, esto que forma parte de la constitución del país. Pero recuerdan, desde hace 2 años, cuando hubo protestas de las mujeres iraníes que decían que no quieren, que no quieren el velo obligatorio, ahora hay muchas personas que salen a la calle, muchas mujeres iraníes que salen a la calle incluso sin ningún velo, con pelo, ¿cómo se dice en español? Descubierto. ¿Sabes? Es que ojalá tuviera pero esa entonces oportunidad de mandarles algunos videos y está fotos bien, para está que bien. De hecho, vean. yo lo he visto, pero quiero decir, esto es posterior a las protestas de las mujeres que no querían el velo obligatorio. No, es que antes de eso también no era así tan estricto. ¿cómo se llama? Cerrado.
No, exacto, no era así. Yo, ¿Y el por velo, y ejemplo, Ujú. por qué protestaban contra el velo obligatorio entonces? ¿Porque era obligatorio? Si no, ¿por qué Porque protestaban? hay gente que, no, porque hay gente que no quería ponerse el velo obligatorio. Está bien, entonces existía el Pero velo antes de obligatorio. eso también, eso era obligatorio, sí, Claro. era parte de la Constitución. Y ahora no. Eh, no, No. no, ahora no. Digo, Eh, ahora ves muchas personas que salen, pero déjame aclarar esto también, que antes de estas manifestaciones también las mujeres no estaban obligadas a salir muy tapadas. No, 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 no era así. Tú puedes salir, por ejemplo, te escribo, con una blusa, con mangas largas, con unos pantalones y solamente un chal o lo que llamamos nosotros un rusarí para tapar parte del pelo. Había muchas mujeres que solamente tapaban parte del pelo, no todo el pelo. está. Y Eh, después, ahora más fácilmente y más abiertamente, digo. Mariam, te quería, nada, cuídate, ojalá no te pase nada, ojalá la guerra termine lo más rápido posible y todos volvamos Eso a... esperamos. nosotros vivimos en un país que tiene un montón de problemas, pero de repente vemos lo que pasa en Medio Oriente y uno de Ujú. repente dice, agradezco vivir lejos, porque nada, vivir cerca de donde pasa todo esto, nada, hoy se está poniendo muy complicada, así que ojalá Es difícil, sí, es complicado. podamos hablar a menudo con las diferencias y al mismo tiempo la cordialidad que pudimos hablar este rato. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes también y por esa oportunidad. Y nada más, espero que ya esto termine pronto. Dale. Hablamos con Mariam Saedi, periodista desde Irán. Es que estaba hablando con ella y me acordaba de una actriz de origen nicaragüense que nos contaba cómo venía la guerra en Ucrania cuando empezó la guerra. Y ahí, más allá de los puntos de vista que cada cual tiene sobre los países y sobre las religiones y los conflictos, que nosotros no vamos a resolver este ratito, nosotros también los tenemos, obviamente, pensaba la similitud de una persona que está en una ciudad donde podía haber una vida normal y de repente está siendo bombardeada. Y esto vale para Teherán, vale para Tel Aviv, vale para Beirut, vale para Omán, vale para Qatar, vale para Riad o vale para, no sé, Kiev o, bueno, Moscú no está siendo bombardeada, pero para los soldados. El otro día leía una nota bastante documentada de The Economist que decía que desde que empezó la guerra en Ucrania hay 2 millones de víctimas. Víctimas heridos y 600.000 muertos. Que uno cada 25 jóvenes rusos, siempre las víctimas en número son más rusas que ucranianas, pero en proporción a la población son más ucranianas que rusas. Entonces que uno de cada 25 jóvenes está herido o muerto en Rusia y uno cada 15 en Ucrania. Imagínense lo que es eso en términos de lo que el sufrimiento de una sociedad. Bueno, qué sé yo, el mundo se está volviendo loco y cuando alguien toma la decisión de atacar a otro país, de repente está hablando de grandes palabras, de que tenemos que recuperar los imperios que eran, y se pierden los seres humanos, ¿no? Que son los que sufren de verdad. 9:45, vamos a recorrer el mundo en estos días hablando de, bueno, qué pasa en el mundo y qué pasa con cada uno de los actores en cada lugar donde están cayendo bombas, donde hay miedo, donde hay seres humanos que mueren, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el horror de la guerra. Tanda y venimos.